a decir que quiero estudiar ingeniería de sistemas. Pero si yo muriera por segunda vez y volviera a nacer por segunda vez y me vuelven a preguntar ¿qué quiero estudiar?, yo volvería a decir que quiero estudiar ingeniería de sistemas. Pero si hay una tercera vez, volvería a decir lo mismo. De modo que hay algo que me ha permitido a mí, a 36 años, tener algo de esos logros que ustedes están leyendo allá. Pero eso porque tomé una sabia decisión en el momento adecuado y fue haber decidido estudiar ingeniería. A la edad que ustedes tienen, uno de los autores preferidos, y era un libro muy famoso en ese momento, era el libro de Roberto Ginás, que hablaba El mito del cerebro y del yo. Y fue uno de los libros que me empezó a despertar. Y cada vez que iba cursando mi vida académica, me iba asegurando que había tomado una excelente decisión. Es que ser ingeniero es algo que está definido en su palabra. Es decir, ingeniero es aquella persona que es capaz de sacar de adentro, eso quiere decir de adentro de su genio, es decir, de ese cerebro. Es el que es capaz de sacar de adentro algo. Entonces, uno dice, ¿y qué es ese algo? Porque si de algo tenemos fama los colombianos es de ser ingeniosos. En el aeropuerto de Barajas, cuando ven que llega un avión de Colombia, dicho por varios de los alguaciles, ellos dicen que sienten la excitación del temor, del miedo, porque creen que los colombianos tienen tanto ingenio que son superiores a ellos mismos. Ellos lo aceptan, lo dicen. Mientras uno espera por ahí, les habla, los alguaciles le hablan con temor, se refieren a eso, porque nosotros somos capaces de sacar muchas cosas de nuestra cabeza. Rodolfo Ginás habla de que son solamente fibras vibrando ahí, una especie de montonera de entramados y hilos que si los puedes extender vas, vuelves y vuelves a ir a la luna, porque hay tanta neurona en esos cerebros y que tú piensas y piensas y piensas y piensas y te mueres cansado de pensar, de estudiar derecho, de estudiar especialización, de estudiar lo que se te antoje, y te mueres y solo has usado ese 6% de lo que tienes adentro. El 6%. En la maestría me tocó ir al Parque Tercer Milenio a acompañar varias necropsias. Y una de las cosas que uno hace en unas necropsias, entre otras, es destapar una cabeza. Y uno la corta con una cegueta, porque yo lo hice, de un cadáver. Algunos cadáveres ya los entregaban partidos. Y entonces la curiosidad y el poder de uno querer ver si de pronto, al tener el cerebro en las manos, uno puede decir, ¿qué tanto se habrá usado? Imagínense con la curiosidad que me acompaña, yo tratando de tener y de tomar el cerebro y ponerlo en la báscula y decir, pesó 750 gramos. Es que el cerebro puede llegar a pesar hasta 990, algunos. Y entonces uno empieza a hacer cálculos porque uno es ingeniero y uno todo lo lleva al plano de la lógica. Y entonces uno, siendo ingeniero, pero debatiéndose con médicos, con otros, y uno
puede entrar en ese ambiente académico con una suavidad, con una exquisitez, que el mundo académico alrededor se lo termina a uno agradeciendo. Es que yo traía un soplete, porque mientras venía en el avión hice un pequeño esquema. Ser ingeniero no tiene otra cosa distinta a comprender el excelente manejo de la lógica. Y cuando uno alcanza a manejar la lógica, uno termina tomando las mejores decisiones. Entonces, cuando somos capaces de sacar eso que tenemos adentro, dentro de un contexto lógico, entonces las consecuencias son el fruto de una toma de decisiones. Cuando daba clases en las facultades de ingeniería, casi siempre disfrutaba las clases de lógica y algoritmos y las de estructuras de datos, porque son las que literalmente se relacionan más con la ingeniería. Y crean, cuando entiendes esas dos materias, entiendes por qué te van a llamar ingeniero. Yo creo que todos los días, tanto en las universidades donde trabajo como en la corte, todos los días me preguntan, ¿cómo le digo? ¿Ingeniero o doctor? ¿Y ustedes qué prefieren? Es algo que tú empiezas a valorar, porque si el ingeniero logra su cometido, entonces ha logrado y ha aprendido a pensar. Es eso lo fundamental de ser ingeniero. Miren, un día le dije a una hermana mía, oiga, no salga, que está lloviendo y te puedes mojar. Y ella me contesta, pues lógico. Es que la lógica es así de sencilla. Y si es así de sencilla, ¿por qué el ser humano no la maneja, no la trabaja, no hace uso correcto de ella? ¿Por qué muchas preguntas puedo abordarme? ¿Entendemos eso? Es decir, la ingeniería tiene su base en la lógica, y la lógica tiene su base en dos conceptos: existencia o inexistencia, presencia de electrones o ausencia de ellas. Toda la lógica, absolutamente toda, desde hace mucho tiempo y hasta los futuros años, van a tener su asiento en esos dos patrones. Y la capacidad del ingeniero es saber llevar todas las decisiones a esos dos únicos patrones: prendido o apagado, existe o no existe. Oigan, el ingeniero debe tener una capacidad de separarse de las pasiones, de lo emocional. Ahora, no quiere decir que no vayamos a conocer ingenieros emotivos o las emociones nacen con nosotros, pero aquel ingeniero que empieza a capturar los espacios y empieza a ganárselos es aquella persona muy desapasionada. Es decir, que la razón y la emoción
Como decía Salomón, que la belleza y la sabiduría rara vez iban juntas, pues la razón y la emoción tienen espacios que se deben clarificar. Es decir, debemos tener pristina claridad en qué decisiones son tomadas por la razón y cuáles por la emoción. Pero lo que sí les quiero decir es que sean emotivos para tomar decisiones con la razón. No sé si me hice entender, porque es un juego de palabras. Alguna vez un rabino me decía, aquí está la cabeza y aquí está el corazón y aquí está el hígado. Y resulta que para que las cosas se materialicen necesitan nacer de aquí, después balancearlas aquí para que terminen aquí. ¿Me han entendido esto? La razón, la emoción y la materialidad de las cosas tienen un orden. Y ese orden es característico de los seres humanos. Es decir, es característico de cada uno de ustedes. Pero a veces vemos que nuestra sociedad carece de ingenieros porque parecen ser que materializan las cosas haciéndolas nacer de acá. ¿Me están entendiendo? Porque después entré a estudiar Derecho. Hoy soy penalista, soy asesor en algunas cosas porque tengo muchas limitaciones por ser servidor público. Pero a las 5 de la tarde estaba todavía en mi oficina, en el centro de Bogotá, y tuve que hacer uso de mis capacidades atléticas para llegar al aeropuerto. Y gracias al cielo llegamos. Lo que nos diferencia a nosotros es realmente la razón, sí, pero una razón bien utilizada. De hecho, es muy común que ustedes y yo nos encontremos todos los días en la calle con bestias que se parecen a los seres humanos. ¿Me hago entender? Eso es muy común. Ver en la calle bestias que no usan el casco. Parecen gatos. Lo que nos diferencia en realidad es la razón, pero el razonamiento es esa actividad sobre la razón. De modo que ya voy por la mitad, me quedan solo 10 minutos y termino. Pero existe algo que a mí me ha enseñado a ser un ingeniero quizás diferente. Y es que cuando tomo la ingeniería de sistemas, escuchen ese término, ingeniería de sistemas, encuentro algo que se agranda, es decir, un problema mayúsculo, y es que la ingeniería debe obedecer a un área particular, es decir, a los sistemas. Bueno, a mis pupilos siempre les decía, definan siempre sistemas como interacciones que dan resultados, eso les decía. Yo me separé, lo primero que yo hacía era descartar, cuando yo buscaba los significados de las palabras de sistemas, cogía las definiciones de McGraw-Hill, todas las definiciones que podía encontrar en la Real Academia de la Lengua Española y en los demás, y siempre rechazaba todas esas definiciones. Y terminé acuñando el término de que un sistema no es otra cosa que interacciones que dan resultados. Y entonces un ingeniero de sistemas es un ingeniero que es capaz de sacar de adentro las interacciones para que den resultados. Eso es un ingeniero de sistemas. Es una persona que es capaz de sacar de adentro lo necesario para crear interacciones que den resultados. Y entonces la palabra sistemas se nos hace muy amplia en el sentido de que donde quiera que estés hay un sistema. Es decir, donde quiera que estés hay interacciones que dan resultados. Donde quiera.
Tenemos un pésimo sistema de transporte público en Bogotá. Tenemos un pésimo sistema de acueducto en nuestra ciudad. Tenemos un pésimo sistema de relaciones públicas. Tenemos un pésimo sistema de infinidad de cosas. Es decir, donde quiera que estés hay un sistema. ¿Y creen que los ingenieros de sistemas no están para crear esas interacciones? Yo les digo que sí. Que sí. Que apenas las computadoras son una herramienta dentro de esos o esas interacciones. ¿Me están entendiendo? Mi homólogo en la Corte Constitucional se llama Rubén. Yo ya le he pedido disculpas por lo que voy a decir muchas veces porque lo he dicho varias veces. Rubén Patarroyo, además. Él tiene 61 años, yo le debo excelentísimo respeto. Él es ingeniero de sistemas de la Nacional. Y yo siempre le digo, es que tú estudiaste ingeniería de sistemas cuando no habían sistemas de información por computadora. Y es un excelente ingeniero de sistemas. Y es verdad que estudió ingeniería de sistemas cuando no habían computadoras. ¿Estoy diciendo claro? ¿Están entendiendo por qué me preocupa que los ingenieros no sean capaces de entenderse con la lógica y con las estructuras de los datos? Es decir, que la ingeniería de sistemas, en lugar de estar de la computadora hacia adentro, realmente está de la computadora hacia afuera. Yo llevo 7 años administrando, realmente son 3 bases de datos interconectadas. Y esas bases de datos, podría ser pero creo que no, voy a simplemente a contarles. Y llevo administrando esa base de datos, y cuando yo llegué a la corte, yo llegué con mucho miedo, como llegan las personas a un nuevo empleo, ¿cierto? Esa partecita minúscula que tenemos dentro del cerebro que les digo que maneja las emociones, donde se almacena ese temor y esas cosas, hacen su efecto. Uno llega con miedo y uno llega con ganas de aprender muchísimo, pero a uno le daba miedo porque en esas basecitas de datos se encontraba información, o se encuentra información muy valiosa. Y donde cometas un pequeño error en esas interacciones, pues puedes echar a la mierda cualquier cantidad de cosas de interés nacional. Estos días el magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa está llevando el caso de Luis Gustavo Moreno. Estamos trabajando, llevamos 4 semanas, día y noche, trabajando con archivos, con audios, con una cantidad de material probatorio y con una cantidad de cosas que han surtido a través de todas esas bases de datos. Y entonces, la pregunta más sencilla que me dicen es: ¿cuándo y a qué hora se registró la actuación número 17 en el proceso número 5745 de tal? ¡Hijo de madre! Un abogado no es capaz de hacer eso. Esta mañana me llegó la auxiliar y me dijo: ingeniero, necesito de este audio del minuto 9:30 al 10:40, necesito que me saque este, por favor, pero es urgente porque vamos a contrapreguntar en esto y necesitamos. Y era así. Cuando ya venía en el avión dije: puta, no, tengo la página web, si puede entrar a la página mía, yo soy webmaster de esta página, dejé un cuadro ahí bien feo. Tengo 600,000 usuarios, ingresan a mi portal web trimestralmente, es decir, 200,000 mensualmente, y todos están viendo esa vaina, una porquería que dejé en la página de la Corte Suprema hoy. Me toca ahorita llegar a la casa, después de dar un par de besos a mis hijas, a mi hija y a mi esposa, arreglar esa vaina. ¿Sí ves? Pero también estoy metido en diferentes cuentos, porque donde tú quieras que vayas, allá vas a encontrar un sistema. Como guardas los platos allá en la cocina donde
te gusta cocinar, eso es un sistema, tienes que organizarlos, aprovechar qué espacio está. Si no cuadras y si no organizas las interacciones de esos platos y de los pocillos, tu cocina se va a ver muy mal. Allá donde mezclas los pantaloncillos con las medias, en ese cajón bien feo y desordenado que tienes, allá hay un sistema. Trata de que esas interacciones den resultados. Eso es ser ingeniero. Eso es pensar. Y a veces cuando decimos, pues lógico. Yo sí quiero invitarlos y felicitarlos. Creo que voy a terminar con algo. Y es la última línea que tengo acá. Escribí, invitarlos a preguntar. Creo que me alargué, ya llevo 19 minutos. Hay algo que me fascina de Sara, de mi hija, y es que ella todo me pregunta. ¿Sí? Todo me pregunta. Le mandé a hacer ahorita un llaverito, me lo trajeron. Hija, te traje un detalle, pero no es de comer. ¿Y por qué? No, que las 2 semanas anteriores he traído cosas de comer, esto no es de comer. ¿Sí? ¿Y qué es? No lo tengo empacado como debería, pero míralo, está aquí y destápalo. Y vio esa vaina ahí, dijo, mamá, ¿qué es esto? Y se lo no. Dijo, es un rompecabezas, mire, lo abres y tiene por dentro un rompecabezas. Dijo, venga, ¿cómo se saca? Y le dije, golpéalo un poquito por detrás. Sí. Y empezó a destaparlo. Antes de que me bajara del carro, se acercó y me dijo, papá, qué regalo tan bonito me has traído. Porque estoy tratando de obligarla a que piense. Papás, ¿ustedes han obligado a sus hijos a que piensen? Invitación a la pregunta. A mí no me fastidia que mis sobrinos y mi hija me digan 7 veces ¿por qué? Hay que comer, ¿por qué? Ya es el tiempo de comer, ¿por qué? Son las 12 del día, ¿por qué? El reloj marca justo esa hora, ¿por qué? Resulta que todas las cosas pasaron antes y en este momento tenemos el cuerpo desgastado y necesitamos meter alimentos. ¿Y por qué? Si no le metemos esos alimentos al cuerpo, empezamos a dormir. Y entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo también se cansa y necesita consumir alimentos. ¿Por qué? Porque y no importa que sean 7, 8, 9, 10, 15, ¿por qué? Respóndanlos con paciencia. Ya es hora de almorzar, ¿por qué? No me joda. ¿Me están entendiendo eso? Con ese no me joda, estoy siendo el más animal y estoy aportando a que la persona que preguntó sea la más salvaje. ¿Están entendiendo? A preguntas lógicas, respuestas lógicas. Yo les agradezco mucho, Martica, muchas gracias. Bueno, realmente muchísimas gracias. Nos sentimos muy complacidos de que el ingeniero nos esté acompañando. Se pegó un maratónico viaje, como él acaba de decir, pero qué buen ingeniero que alcanzó a llegar al aeropuerto, porque lo tenemos aquí. Y esa es la pregunta. Vamos a empezar a pensar. ¿Qué dice, ingeniera? ¿Cómo? Nos decía el ingeniero que preguntemos. Entonces, vamos. Bueno, yo no soy estudiante, soy tutora. Antes que nada quiero felicitarlo. Realmente, a pesar de que hablas de la razón, me emocioné con tu discurso. Es excelente saber que alguien de Yopal y alguien que está
digamos que creció y aprendió en esta cultura, logró romper paradigmas. Y cuando me refiero a paradigmas es a un modelo de estudiante que hay aquí en este departamento. Yo sé que no es una persona tan brillante, así como tú dijiste, ¿me entiendes? También me debes entender a lo que quiero referirme, y es que romper esos paradigmas tuvo que ser un proceso, y lo que yo leí en ese discurso es un proceso que nació de un aprendizaje autónomo, en el sentido que se entendió lo que es el aprendizaje autónomo en esta universidad. Me gustaría que profundizaras un poquito en esa experiencia. Dices parte de hablar de Rodolfo Ginás, y me gustaría que profundizaras un poquito en esa situación de cómo el aprendizaje autónomo se gesta, porque uno a veces ve al estudiante muy preocupado. Hablabas ahorita de los sistemas. Acá tenemos semilleros de investigación de sistemas que se preguntan por diferentes problemas, pero me gustaría que hables sobre ese aprendizaje autónomo un poquito más. Bueno, ingeniero, aquí está. Voy a contar una anécdota para que de ahí puedas abstraer esto. Mira, cuando yo empecé a estudiar las materias más pesadas de la ingeniería, esta universidad tenía una sede en el barrio Los Helechos. ¿Conocen acá el barrio Los Helechos? ¿Sí? Y yo vivía en la novena, en el Triángulo, una bomba que se llama el Triángulo ahí al frente. Y resulta, pasa lo siguiente. En esa época empecé como a los 15, 16 años, y yo era profesor en el Colegio Panamericano. En esa época el Colegio Panamericano era uno de los mejores colegios. Ahorita está volviendo a renacer de unas cenizas. Y yo era profesor en el Colegio Panamericano desde los 15 años. Y empecé a estudiar ingeniería. Imagínense en esto, pero a esa edad yo también era el administrador del Hotel Danubio. Entonces, ¿qué creen que yo hacía cuando me iba caminando desde el Hotel Danubio hasta el barrio Los Helechos? Claro, pensando en las clases, organizando la clase, paso a paso que daba, iba cuadrando las respuestas a las preguntas que iba a responder. ¿Y qué creen que hacía? Claro, calificar los planos eléctricos de mis estudiantes, los planos arquitectónicos de mis estudiantes, me empezaba a pasar notas, a preparar evaluaciones y todo. La clave de esto es que tu cerebro es una máquina que por bien que lo use, se va a ir con el 94% libre, virgen vacío. Yo tengo una anécdota, y cuando se la leí de ese libro, y creo que nunca se me va a olvidar. Miren, ojo a esto. Desde que ustedes abren los ojos en la mañana, empieza, cuando hablo de triada no me refiero a un sitio, hay unas cositas, todas las neuronas son 3 elementos. Y una de ellas está permanente, desde que empiezas a hacer el uso de los sentidos comunes, empieza a vibrar, y está todo el día vibrando. Cuando tú te empiezas a descansar, a dormir, esa vibración empieza a disminuir, y la otra de las 3 empieza a subir. Esta que empieza a subir cuando estás dormido, que ya no sabes ni quién eres, esa que empieza a vibrar es la que le empieza a dar el descanso a ese otro pedacito de neuronas que están allá vibrando. Entonces, cuando esa está bastante agitada, es porque tú estuviste muy cansado pensando y utilizando el cerebro. Y por eso al otro día dice, la madre me soñé cosas, ¿cómo? ¿Qué sueño tan bonito? Amanecí con orgasmos y miles de cosas. Porque el mismo cerebro es una máquina que compensa. Pero si no ejercitas en el día tu cerebro, la otra parte no se va a interesar por hacerla descansar. ¿Me vas a entender con eso? Y eso aplica para todo. Para todo. Bueno, muchísimas gracias. Hemos despedido aquí al ingeniero Joel Sánchez. A usted muchísimas gracias, y de verdad que muy grato tenerlos, y a las familias también para que nos visiten. Ingeniero, lo felicito, y sobre todo 1000 bendiciones.